¿Te acuerdas de aquel sábado que cancelé la barbacoa en casa de Julián? Te dije que me había pillado un virus, pero no era verdad. No estaba enfermo. Lo que pasó esa tarde todavía me cuesta procesarlo, y no porque fuera algo misterioso o incomprensible, sino porque fue tan concreto, tan jodidamente evidente, que me atravesó de lado a lado como un cuchillo. Siéntate, porque esto no lo he contado a nadie. Ni siquiera a mi hermano. A ti te lo cuento porque no vas a mirarme raro, y porque sé que no vas a soltar frases vacías como ánimo, tío, o hay muchas mujeres en el mundo. No. Tú vas a escuchar y eso es lo que necesito ahora. Ese sábado, a las 5:15 de la tarde, entré al edificio con una bolsa del supermercado. Había salido a comprar cervezas, hielo y pan. Bajé rápido, sin avisar. Carmen estaba en casa. Eso creía yo. Había quedado con su madre para tomar un café, o eso me dijo. Pero cuando abrí la puerta del piso, lo primero que me vino fue el sonido. No el olor, ni una escena. El sonido. No era la tele. No era música. Era un sonido humano, contenido, entrecortado. Cerré la puerta despacio, sin hacer ruido. Dejé la bolsa en el suelo, junto al paragüero, y me quedé quieto. Como un imbécil. Y entonces lo escuché otra vez. Un gemido bajo, como los que no quiere soltar del todo, pero se escapan. Mi primer impulso fue pensar que se estaba duchando. Que se había mareado. Que se había cortado. Que tenía la radio puesta. Que estaba llorando. Pero no. Era un gemido que no dejaba margen a la imaginación. Caminé por el pasillo con el cuerpo en tensión. No fui corriendo. Fui como en cámara lenta. Como si una parte de mí ya supiera lo que iba a encontrar. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Justo lo suficiente para que no me hiciera falta empujarla. Vi lo que vi. Sin que nadie me lo contara, sin buscarlo, sin sospechar nada. Y no. No me puse a gritar. No rompí nada. Me quedé parado. Lo juro por lo más sagrado. Solo me quedé mirando durante unos segundos que parecieron horas. Ella encima. Él debajo. No voy a entrar en detalles porque no hacen falta. Era evidente. Era real. Era Carmen. Mi mujer. Mi compañera de casi una década. Con otro tío. En mi cama. Con mis sábanas. A plena luz de la tarde. Sin culpa, sin miedo, sin imaginar que yo podría aparecer. Ella no me vio al instante. Él sí. Me miró primero. Se le congeló la cara. Intentó apartarse, tropezó, se cayó de lado. Carmen giró la cabeza y fue entonces cuando me vio. Se quedó pálida. Se le cortó la respiración. Ni siquiera dijo mi nombre. Solo una exclamación ridícula, ¡ay! Como si se le hubiera caído el móvil. Como si me hubiera pillado viendo algo que no debía. Me miró, intentó cubrirse, pero ya estaba todo hecho. Yo no grité. No dije nada. Solo cerré la puerta. Volví a la entrada. Cogí la bolsa. Salí del piso. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Ese fue el principio. Bajé las escaleras sin correr, con la bolsa aún en la mano, sin pensar ni siquiera en dejarla en el rellano. Recuerdo que había una vecina saliendo del ascensor con el carrito de la compra y me saludó con una sonrisa. No respondí. No podía. Tenía la mandíbula tan apretada que si hablaba me habría salido un rugido. Crucé el portal, salí a la calle y me quedé quieto frente al coche, mirando las llaves. No sabía si subirme, si volver a entrar, si llamar a alguien. Me temblaban los dedos y me costaba entender si era rabia o simplemente incredulidad. No pensé en llorar ni en pelear ni en golpear a nadie. Solo me repetía una y otra vez, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero era.
Lo había visto con mis propios ojos. Sin margen de duda, sin interpretación posible. Y, sin embargo, mi cabeza no terminaba de aceptarlo. Me senté en el coche, cerré la puerta y me quedé mirando el volante durante minutos que parecían estirarse sin tiempo. Arranqué sin rumbo. No sabía a dónde ir. Conducía como un autómata, sin fijarme en los semáforos ni en las calles. Cuando me quise dar cuenta estaba en el Parque Grande, el de José Antonio Labordeta. Aparqué en doble fila, apagué el motor y apoyé la frente en el volante. La respiración me salía entrecortada, pero no por ganas de llorar, sino por pura tensión. Me dolía el pecho, los dientes, los brazos. Todo el cuerpo estaba contraído. Cerré los ojos y repasé lo que acababa de pasar. Cada segundo. Cada detalle. Intenté recordar la última vez que me había abrazado, la última vez que me había mirado con cariño, y no pude. Llevábamos meses viviendo como dos personas que comparten piso más que como pareja, y yo, idiota, pensaba que era una etapa. Que el trabajo, el estrés o la rutina lo explicarían. Pero no. Mientras yo me esforzaba por mantener las cosas en pie, ella ya había cruzado esa línea sin titubear. Encendí el coche otra vez y salí de ahí. Fui a casa de mi amigo Álvaro, aunque no le dije nada. Solo le pedí una cerveza. Me abrió, me vio la cara y me dijo que me sentara. No me preguntó nada al principio. Puso una lata sobre la mesa y esperó. Le dije que había visto algo que no debería haber visto. Me miró en silencio, como si ya lo sospechara. Le conté lo justo. Que había vuelto antes, que ella estaba con otro. No dije el nombre del tipo porque ni siquiera lo sabía. No le vi bien la cara. No me importaba. Álvaro respiró hondo, se echó hacia atrás en el sofá y dijo algo que me dio asco oír: bueno, al menos ya lo sabes. Lo dijo sin mala intención, pero esas palabras me sonaron como un tiro. ¿Al menos? ¿Qué carajo podía tener de al menos? Nada. No había alivio en saberlo, solo destrucción. Me quedé un rato más allí, mirando la pantalla de su tele apagada, sin hablar. Luego me levanté y me fui. No volví a casa esa noche. Conduje hasta el polígono donde trabajaba y me quedé en el coche, aparcado junto a los camiones. No dormí. No podía. Me quedé mirando el parabrisas empañado, escuchando el viento. A las 4:00 de la mañana, cuando la ciudad estaba vacía, tomé una decisión que no pensé, solo ejecuté: iba a volver a casa, no para hablar, sino para mirar a Carmen a la cara cuando se levantara. Quería ver su expresión, quería escuchar qué excusa iba a inventar, qué historia absurda intentaría contarme. No por curiosidad, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba su descaro. A las 6:30 entré en el portal. Todo estaba en silencio. La puerta de casa seguía cerrada. La abrí con la llave y el olor a perfume barato me golpeó de inmediato. Era un olor dulce y pesado, como el de esos ambientadores que intentan tapar algo. En el suelo del pasillo estaban sus zapatos y una camisa que no era mía. La agarré, la miré un momento y la tiré al cubo de la basura. Entré al dormitorio. Ella dormía boca abajo, con el pelo revuelto y la espalda descubierta. No estaba el otro tipo, claro. Seguramente se habría ido anoche, como un ladrón. Me quedé de pie junto a la cama. La miré sin decir nada durante un minuto entero. Después fui a la cocina, preparé café, me senté en la mesa y esperé. A las 7:10, Carmen se levantó. Caminó hacia la cocina medio dormida, con el pijama puesto, y al verme allí se detuvo en seco. La taza le tembló en la mano. Me miró sin decir palabra. La observé. No sabía si tenía miedo o vergüenza. Pero su primera reacción fue intentar actuar como si no pasara nada. Me dijo con voz ronca: ¿no dormiste? Y yo respondí: no, estaba ocupado mirando cómo te revolcabas con otro en nuestra cama. La taza se le cayó al suelo.
Se rompió en 1000 pedazos. Se quedó muda. No intentó negarlo. Ni siquiera me dijo que no era lo que parecía. Solo se sentó en la silla de enfrente y se tapó la cara. ¿Quién es?, pregunté. No gritaba, solo hablaba despacio, pero con una calma que dolía. Ella no respondió. ¿Quién coño es?, repetí. Entonces alzó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar, sino de no haber dormido. Es alguien del gimnasio, dijo. Así, sin rodeos. Ni una palabra más. Como si dijera que había comprado pan. No supe si me daban más asco las palabras o la frialdad con la que la soltó. Le pregunté desde cuándo. Bajó la mirada y murmuró, unos meses. La silla se me movió sola cuando la empujé hacia atrás. Me levanté, golpeé la mesa con el puño y el café se derramó. Ella no se movió. Meses, y dormías conmigo después de eso, grité. A veces sí, a veces no, respondió. No lo podía creer. No era solo traición. Era una especie de indiferencia que me partía por dentro. Yo esperaba que llorara, que pidiera perdón, que dijera algo que me hiciera pensar que todavía quedaba algo de dignidad. Pero no. Ni una lágrima. Solo resignación. Como si ya hubiera asumido que aquello iba a salir mal de todos modos. Le pregunté si lo quería. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que tampoco lo sabía. Me quedé mirando el suelo unos segundos, con la respiración clavada en el pecho, y entonces le dije, no tienes ni idea de lo que has hecho. Y no hablo de mí. Hablo de ti. Te has cargado todo sin pestañear. Ella intentó justificarse. Dijo que se sentía sola, que hacía tiempo que yo no la miraba igual, que necesitaba sentirse deseada. Que aquel hombre la escuchaba, que no había planeado nada. Lo típico. Pero lo decía sin emoción, como quien repite un texto aprendido. No lo planeaste, pero lo hiciste, le respondí. No te caíste encima de él por accidente. Fuiste, lo buscaste, lo repetiste. No me trates como si fuera imbécil. Ella bajó la cabeza y se tapó los ojos. Dijo algo más, que ya no recuerdo palabra por palabra, pero era una mezcla de culpa y excusa. Que no quería hacerme daño, que se arrepentía, que había sido débil. La escuché sin interrumpirla, solo por entender hasta dónde llegaba el cinismo. Cuando terminó de hablar, me levanté, fui al dormitorio y empecé a meter ropa en una mochila. No sabía si era la mía o la suya. Solo quería espacio, aire, distancia. Ella se acercó, intentó tocarme el brazo, y la aparté. No con violencia, pero con decisión. No me toques, le dije. No quiero que me toques nunca más. Cerré la mochila, me puse la chaqueta y salí. Antes de cruzar la puerta escuché que me decía mi nombre, pero no me giré. No tenía sentido. Bajé otra vez al coche, respirando como si me hubieran vaciado por dentro. No sentía rabia en ese momento. Sentía vacío. El tipo de vacío que no se llena con nada. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en los años, en las cenas, en los proyectos, y todo me pareció una mentira completa. No porque no hubiera habido momentos reales, sino porque ella los había destruido sin dudarlo. Ese día, a las 8:30 de la mañana, ya no quedaba nada de lo que fuimos. Y mientras conducía sin rumbo, con el sol subiendo sobre los edificios, pensé que lo peor no era haberla visto con otro. Lo peor era haber estado viviendo con una persona que ya no estaba ahí desde hacía meses, y yo ni me había dado cuenta. No me fui a ningún hotel, ni a casa de nadie. Me fui al piso vacío que había quedado de mi tío, el que murió el año pasado. Aún tenía las llaves porque yo me encargué de vaciarlo. No había muebles, solo un colchón viejo en el suelo y un par de sillas plegables. Llevaba meses sin luz ni agua, pero era lo único que no olía a ella, y eso ya me bastaba.
Dormí esa noche con la chaqueta puesta, los zapatos puestos, sin manta y sin cerrar los ojos del todo. Cada vez que pestañeaba se me venía la imagen otra vez, y no hablo del momento exacto en que los vi, sino de los meses anteriores, del tipo en el gimnasio, de su cara fingiendo normalidad, de su manera de no decir nada y dejarme a mí haciendo el papel de idiota sin saberlo. A las 7 de la mañana del día siguiente llamé a mi jefe. Le dije que no iba a ir al trabajo, que necesitaba unos días. No di explicaciones. Me preguntó si era por salud, y le dije que sí, que algo así. Apagué el móvil después. No quería escuchar ni una voz más. No tenía ganas de que nadie me hablara con lástima ni con frases tipo lo siento mucho. Porque nadie lo siente de verdad, y aunque lo sintieran, no me iba a servir de nada. Bajé al bar que había junto al portal, pedí un café solo y me senté frente a la ventana sin mirar a nadie. No me lo tomé. Solo lo dejé enfriar hasta que la taza estaba helada. Me quedé allí, con la cabeza reventándome por dentro, hasta que supe que tenía que volver a verla. No por hablar. No para entender nada. Ya no había nada que entender. Pero necesitaba ponerle un punto a todo. Dejarlo claro, con palabras, a la cara. Volví a casa a las 11:30. Entré con mis llaves, como siempre. Ella estaba en el salón, sentada en el sofá, con el portátil en las piernas pero sin teclear nada. Tenía la cara hinchada, como si hubiera pasado la noche llorando. No me dijo nada cuando entré. Ni siquiera intentó levantarse. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Cerré la puerta, me apoyé en la pared y la observé. El silencio era tan espeso que casi dolía. Rompí el hielo yo, porque si esperaba que hablara ella nos íbamos a pudrir ahí dentro. ¿Lo ves normal? Pregunté con voz firme, sin gritar. Ella tragó saliva, bajó la mirada y respondió muy bajo. No. ¿Entonces qué coño pasó por tu cabeza? No lo sé, dijo. No fue algo planeado. Me reí. Una risa seca, sin gracia. ¿Eso es lo que vas a soltarme? ¿Qué no fue planeado? ¿Qué es esto, una caída? ¿Un accidente de tráfico? No, pero, intentó decir algo más, pero la corté con la mano. No empieces con los peros. Ni con el discurso de víctima. No quiero oír que te sentías sola, que yo estaba distante, que no te miraba como antes. Si algo iba mal, podías hablar. Pero tú lo que hiciste fue otra cosa. Tú preferiste callar, sonreír y meterte en la cama con otro. Ella apretó los labios. No sabía dónde meterse. No sabía qué cara poner. Le temblaban las manos. La taza que tenía delante estaba a medio beber. Me acerqué y la empujé a un lado con un golpe seco que la hizo derramar sobre la mesa. Ni me miró. ¿Sabes lo que más me jode? Continué. Que no tuviste ni la decencia de esconderlo bien. Lo hiciste en nuestra casa. En nuestra cama. En nuestro horario. Y yo bajando a comprar pan. Tú follando y yo eligiendo el puto pan que te gusta. No lo pensé. Claro que no lo pensaste. Grité ahora sí. Porque no te importaba. Porque yo no te importaba. Porque llevabas meses apagada conmigo y encendida con otro. Y me veías, y me dabas besos fríos, y me decías que estabas cansada, y yo, imbécil, lo creía. No eres un imbécil. Sí lo soy. Porque te creí todo. Cada palabra. Cada excusa. Porque cuando me decías que ibas al gimnasio, yo te imaginaba haciendo pilates. ¡Qué idiota! No fue solo sexo. Esa frase me hizo frenar. Me paralizó un segundo. La miré con el ceño fruncido, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué? No fue solo sexo, repitió. Me sentía viva con él. Me escuchaba. Me hacía reír. Me trataba como hace años tú ya no hacías.
Me quedé de pie, inmóvil, tragando la rabia como si fuera vidrio. Me ardía el pecho. Cerré los puños. No para pegarle, jamás habría hecho eso. Pero necesitaba contener el impulso de romper algo. ¿Y eso justifica todo? ¿Eso te da derecho? ¿Que yo ya no te hacía reír? Entonces, si mañana me siento ignorado por ti, ¿tengo que buscarme a otra y meterla en tu casa? No, claro que no. Entonces no digas gilipolleces. Ella se echó hacia atrás en el sofá. Tenía miedo. No de mí. De lo que se acababa de romper. De la pared que acababa de caer entre nosotros. Porque en ese momento entendió que ya no había vuelta. Que ya no era una discusión de pareja. Que ya no estábamos arreglando nada. Estábamos destruyendo lo poco que quedaba. ¿Lo vas a seguir viendo? Pregunté. No respondió. Solo agachó la cabeza. ¿Lo vas a seguir viendo? Repetí, más despacio, más frío. No lo sé. Entonces ya está. Me fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar toda mi ropa. No me importaba si la doblaba o no. Metí camisetas, pantalones, calzoncillos, todo lo que pude en una maleta vieja. Ella me seguía desde la puerta. No decía nada. Solo me miraba. ¿A dónde vas? Donde no estés tú. ¿Y ya está? Después de todo. Me giré y la miré como nunca la había mirado antes. ¿Después de todo qué, Carmen? ¿De todo lo que tú hiciste? ¿Tú te crees que esto se soluciona con un perdón mal dicho? Esto no es una discusión. Esto es una traición. Tú mataste algo y ahora me preguntas si me voy. No me fui antes porque quería verte la cara. Pero ya la vi. Ya me diste todas las respuestas que necesitaba. Cerré la maleta, la arrastré hasta el salón y salí sin mirar atrás. Ella no me siguió. No me rogó. No me pidió nada. Solo se quedó allí parada. Yo salí al portal con el corazón latiéndome como un tambor. Sentí una mezcla extraña de furia y liberación. Porque había gritado. Porque lo había dicho todo. Porque no me quedé callado como tantas veces. Y también porque ella no supo qué hacer, ni qué decir, ni cómo defender lo indefendible. Esa fue la confrontación. Cruda, directa, sin adornos. Como tenía que ser. Como merecía ser. Sin dejarle espacio para manipularme. Y aunque no lo supiera en ese momento, ese fue el comienzo de lo que vino después. De lo que ya estaba planeando en silencio. Porque una cosa es que te destruyan y otra muy distinta es que no hagas nada al respecto. No me fui lejos. Me quedé en el piso vacío de mi tío, como antes, y pasé allí la primera semana entera sin verla ni escuchar su voz. No respondí a sus mensajes ni a sus llamadas, aunque llegué a leer algunos. No eran súplicas, eran frases cortas, carentes de emoción, como si no supiera qué decirme o no se atreviera a decir lo que de verdad quería. Lo siento, no sé cómo arreglarlo, por favor, hablemos. Ninguna me movió nada. Las leía y sentía un rechazo inmediato, un asco seco que me subía desde el estómago. Cada palabra suya me recordaba lo que había visto, lo que había sentido al abrir esa puerta, y no tenía intención de perdonarla ni de dejarlo en el olvido. No buscaba reconciliación, buscaba equilibrio. Algo que compensara, que pusiera el peso de lo que me hizo en sus hombros aunque fuera por un solo día. No me servía la rabia muda. Necesitaba que sintiera lo que yo había sentido, humillación, impotencia, vergüenza, y sobre todo la certeza de que ya no controlaba nada. El martes fui a la gestoría donde trabajaba. No para hablar con ella, sino para ver con mis propios ojos al tipo. Lo reconocí enseguida porque había una foto suya en la recepción, de esas que ponen para felicitar un cumpleaños. Tenía el nombre escrito con rotulador en un cartel ridículo, Raúl, nuestro informático preferido. Ahí estaba el cabrón. Alto,
barba recortada, sonrisa fácil, ese tipo de persona que parece amable pero que sabes que se mete donde no debe. No entré. Me quedé un rato observando desde el escaparate del local de enfrente, un estanco. Vi cómo salía a fumar con otros 2 compañeros, cómo reía, cómo gesticulaba con confianza. Y pensé en lo simple que era todo para él. Seguramente Carmen ya le habría contado que yo me había enterado. Quizás hasta habrían hablado de mí como de un problema que ya pasó. Esa idea me encendió algo adentro que no me permitió irme de allí sin hacer algo. Esperé a que se marchara al mediodía, lo seguí en coche con distancia prudente y vi que aparcaba en un gimnasio de las afueras, el mismo donde iba Carmen. Me quedé en la esquina, observando cómo saludaba a la chica de recepción y desaparecía dentro. No tenía un plan claro todavía, pero ya lo estaba formando en mi cabeza. Esa misma tarde contacté con el dueño del gimnasio, un tipo llamado Ernesto al que conocía de vista por un antiguo cliente de mi empresa. Le pedí una reunión, fingí que quería hacer una colaboración con su negocio para una campaña de transporte de material deportivo. Era mentira, pero me recibió igual. Durante la conversación, sin mencionar nombres, logré que me confirmara que Raúl era socio del gimnasio y que a veces ayudaba con el mantenimiento informático. Me despedí cordialmente y antes de irme dejé caer que quería ofrecer un servicio de mantenimiento de red a bajo costo, sabiendo que ese era el terreno de Raúl. Al día siguiente, envié a la empresa un presupuesto oficial con el sello de mi compañía y lo dirigí al departamento donde él trabajaba. Incluye una nota que decía que había detectado irregularidades en la gestión de datos del gimnasio y que podía solucionarlas de forma profesional. No era mentira, usé un software que rastreaba correos y almacenamientos compartidos y marqué como riesgosos varios archivos donde él había dejado contraseñas y copias de seguridad sin cifrar. Cuando el director lo vio, lo llamó a su despacho y lo sancionó. No le despidieron, pero lo pusieron bajo revisión. Yo supe de eso por un contacto interno que me debía un favor. En menos de 3 días, Raúl pasó de ser el informático sonriente a estar bajo sospecha de incompetencia. Mientras tanto, Carmen seguía mandándome mensajes. No respondía, pero leía cada uno porque quería medir su nivel de desesperación. El viernes me escribió algo distinto: necesito verte, tengo que darte algo importante. Dudé, pero acepté. Le propuse vernos en el bar donde solíamos desayunar los domingos. No lo hice por nostalgia, sino porque quería verla fuera de casa, en público, donde no pudiera manipularme con lágrimas ni toques ni gestos. Llegó 10 minutos antes, con el pelo recogido y cara de cansancio. Tenía ojeras, las manos entrelazadas sobre la mesa, y me miraba con esa mezcla de culpa y necesidad que solo tiene quien sabe que lo ha perdido todo pero no se resigna. Gracias por venir, me dijo en voz baja. No lo hice por ti. Aún así, gracias, repitió. Quería darte esto. Sacó de su bolso un sobre. Lo dejó sobre la mesa. Dentro había los papeles del coche, una nota y una llave. Lo abrí, lo miré, y levanté la vista. ¿Qué es esto? Mi parte del coche. Lo pagamos juntos, pero quiero que te lo quedes tú. Es lo mínimo. No quiero tu compasión. No es compasión. Es lo justo. ¿Justo? Lo justo sería que no me hubieras mentido cada día. Ella respiró hondo, como si se preparara para un golpe. Lo sé. No hay forma de borrar eso. Tampoco hay forma de que yo olvide, respondí, dejando el sobre la mesa. Guárdate tus gestos. No me sirven. Pagó el café y se fue sin decir más. La vi salir y por primera vez no sentí rabia, sentí cálculo. Ya no era dolor, era estrategia. Y esa noche la llevé a cabo. Carmen tenía una cuenta compartida conmigo en el banco, la habíamos usado durante años para gastos comunes. No la había cerrado aún, y eso fue su error. No le robé, no hice nada ilegal, pero la usé a mi favor. Transferí la mitad exacta del saldo a una cuenta nueva solo mía,
lo cual era legal porque figuraba como titular. Con el dinero restante, pagué a un fotógrafo privado que conocía de un trabajo antiguo. Le di la dirección de Raúl, su horario, y le pedí un informe discreto sobre sus movimientos. No para chantajear, sino para exponer. Lo encontré con una mujer diferente 2 veces, no era Carmen. El fotógrafo me pasó las fotos, con fechas y lugares. Esperé un momento perfecto, y lo encontré, el cumpleaños de Carmen. Esa noche organizó una cena con sus amigos y compañeros, yo lo supe porque aún seguía a varios en redes. Era en un restaurante de tapas en el centro, a las 9:30. Llegué puntual, sin avisar, con una carpeta en la mano. Entré sin que nadie me lo impidiera, porque nadie se esperaba verme. Cuando me vieron, el silencio se hizo inmediato. Carmen se levantó del asiento con el rostro desencajado, intentando decir algo, pero la callé con la mano. No vengo a montar una escena, dije, vengo a devolver algo de lo que me pertenece, la verdad. Abrí la carpeta y dejé sobre la mesa las fotos de Raúl con la otra mujer. Nadie entendía al principio. Luego miraron las fechas. Luego lo miraron a él. Luego a Carmen. Fue como una ola de confusión que la dejó paralizada. Raúl intentó levantarse, pero uno de los amigos de Carmen lo detuvo con la mano. Ella temblaba. No por miedo a mí, sino por el ridículo. Por la exposición. Por quedar en evidencia ante todos. Yo no toco lo que no es mío, dije despacio, pero otros sí. Y cuando lo hacen, se llevan también las consecuencias. No grité. No insulté. Solo la miré a los ojos durante unos segundos eternos. Luego me di la vuelta y salí del local. No miré atrás. Caminé por la calle sin prisa, escuchando los murmullos detrás de mí, los susurros, la voz quebrada de ella llamando mi nombre, pero no me detuve. Al día siguiente, supe por un amigo común que Raúl había sido despedido del gimnasio por conducta inapropiada. No me alegró. No era alegría lo que buscaba, era equilibrio. Carmen, en cambio, no volvió a escribir en días. Luego llegó un mensaje, ya me hiciste suficiente daño. Lo leí y sonreí sin placer. Respondí por primera vez desde todo aquello, solo te devolví una parte. Y la bloqueé. Ese fue el momento en el que sentí que la venganza no era un acto de furia sino de justicia personal. No recuperé lo que perdí, pero conseguí que el peso del engaño no quedara solo sobre mis hombros. Quedó repartido. Ella aprendió que las acciones tienen precio y que la dignidad, una vez pisoteada, no se regala. Y aunque todo terminó esa noche, la historia no acabó ahí. Todavía faltaba la conversación final, la que ninguno de los dos quería tener pero que era inevitable, porque los papeles, las cuentas y el cierre del piso nos obligaron a sentarnos frente a frente una vez más. Volvimos a vernos en una notaría del centro de Zaragoza, en la calle 5 de marzo, un martes por la mañana, a las 10 en punto. Había que firmar los documentos de separación de bienes, cerrar cuentas conjuntas y dejar claras las condiciones de la venta del piso, que aún estaba a nuestro nombre. No era un encuentro voluntario, era una cita obligada. Ninguno de los dos quiso aplazarlo, lo cual ya decía mucho. Ella llegó 5 minutos antes, con un abrigo gris y el rostro más envejecido que la última vez que la vi. Estaba maquillada, pero se notaba que no dormía bien. Yo me senté en la sala de espera sin saludarla. Tampoco hizo el intento. No nos cruzamos ni una sola palabra hasta que nos llamaron para pasar al despacho. El notario, un hombre de unos 60 años con voz neutra y movimientos automáticos, nos explicó todo con tono profesional. Describió punto por punto cada cláusula, cada modificación, cada condición para el traspaso de propiedades. Nosotros asentíamos, firmábamos donde señalaba y seguíamos adelante sin emitir juicio. Parecía que todo lo que habíamos vivido durante casi una década se había reducido a una secuencia de rúbricas impersonales. Una línea tras otra que borraba lo que antes era rutina, casa, pareja, proyecto.
Cuando acabó el trámite, nos quedamos solos unos minutos mientras preparaban las copias. Entonces fue ella quien habló primero. No pensé que todo acabaría así. ¿Y cómo pensabas que iba a acabar? Respondí sin mirarla. No sé. Supongo que, esperaba que al menos pudiéramos hablar con más calma. ¿Más calma? ¿Después de lo que hiciste? Sí. No lo digo por justificar nada. Solo que, no imaginé este nivel de frialdad. Pues deberías haberlo imaginado el día que te acostaste con él en nuestra cama. Guardó silencio. Se acomodó en la silla y se quedó mirando el suelo. No intentaba excusarse. Ya no. Solo parecía arrastrar el peso de una conversación que sabía que no iba a terminar bien. Lo pensé muchas veces, dijo después. Pensé en cómo decírtelo antes de que lo descubrieras así. Me faltó valor. O decencia. O ambas cosas. Te faltó respeto. Eso fue lo que te faltó. Sí. ¿Y te sientes culpable? Sí, mucho. No pareces. Porque tú no me dejas mostrarlo. No te corresponde a ti decidir cómo debería yo reaccionar. No puedes marcar las reglas después de dinamitarlo todo. Lo sé. Hubo una pausa larga. No incómoda. Solo tensa. Los dos sabíamos que quedaba poco por decir, pero también sabíamos que ese era el momento de hacerlo. Que si no hablábamos ahora, no hablaríamos nunca. ¿Sigues con él? Pregunté sin emoción. Ella levantó la vista. Me miró directamente a los ojos. No. ¿Desde cuándo? Desde el día de mi cumpleaños. ¿Te dejó él o lo dejaste tú? Le dejé yo. ¿Por qué? Porque lo que hiciste esa noche me dio vergüenza. No por ti. Por mí. No lo hice para darte vergüenza. Lo sé. Lo hiciste para que entendiera algo. ¿Y lo entendiste? Sí. ¿Qué entendiste? Que cuando uno actúa sin pensar, también tiene que aprender a cargar con las consecuencias. Y que yo no fui solo injusta contigo. Fui cruel. No respondí. La dejé hablar. Había esperado esa claridad mucho tiempo, pero ahora que la tenía delante, ya no necesitaba escucharla. Era como una carta que llega tarde. Da igual que esté escrita con sinceridad si ya ha pasado el momento en que podía cambiar algo. No quiero que me perdones, continuó. No porque no lo desee, sino porque no me corresponde pedirlo. Solo quería cerrar esto sabiendo que no te llevas solo odio de mí. No me llevo odio. Me llevo decepción. Me llevo una imagen tuya que me va a costar borrar. Yo también me llevo algo, dijo, con la voz un poco rota. Me llevo la certeza de que rompí algo que nunca voy a volver a tener. Eso lo decidiste tú. Nadie más. Sí. Y por eso me arrepiento cada día. En ese momento, el secretario entró con las copias impresas. Nos interrumpió sin darse cuenta de que acababa de frenar el único momento sincero que habíamos compartido desde que todo estalló. Firmamos los documentos, uno por uno, sin más palabras. Cuando terminamos, el notario nos felicitó de forma mecánica, como si se tratara de una venta bien hecha. Nos levantamos, recogimos los papeles y salimos juntos al pasillo. Ya en la calle, justo antes de separarnos, Carmen se detuvo. Miró hacia la acera de enfrente como si buscara el valor entre los coches que pasaban. No te deseo mal, me dijo de pronto. No hace falta que digas nada más. Solo quiero que seas feliz. Aunque no sea conmigo. Eso ya lo sabías desde el momento en que decidiste serlo con otro. Ella asintió. No respondió. Nos miramos por última vez, como dos desconocidos que se reconocen de lejos, y cada uno caminó en dirección contraria. Volví al piso de mi tío con los papeles bajo el brazo y una calma amarga en el cuerpo. No era paz, pero tampoco era furia.
Era una especie de cierre aséptico, limpio, necesario. Habíamos hablado todo. Se lo había dicho todo. Había escuchado todo. Y aunque no sirviera para reconstruir lo perdido, al menos dejaba claro que la historia se acabó con las cartas sobre la mesa. Sin dramatismos, sin discursos de película. Solo con hechos. Esa noche me senté en el suelo del salón vacío, abrí una cerveza caliente que había en la bolsa de deporte y me quedé allí, mirando la ventana sin cortinas, como si el futuro estuviera esperando detrás del cristal. No pensé en Carmen. No pensé en Raúl. Pensé en mí. En lo que había soportado, en lo que había hecho, y en lo que todavía me quedaba por rehacer. Porque eso era lo que venía ahora. No olvidar, no empezar de cero, sino rehacerme. Con la conciencia tranquila de haber respondido con dignidad. Y con la certeza de que nunca más iba a permitir que nadie me volviera a fallar de esa manera. Pasaron exactamente 3 meses desde la última vez que hablé con Carmen. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una aparición inesperada en algún sitio. Fue como si después de aquella última conversación en la notaría, hubiéramos firmado también un pacto tácito de silencio total. Y te juro que no la busqué. No la stalkeé en redes, no pregunté por ella a amigos comunes, no me interesé por si había vuelto con Raúl o si se había mudado de ciudad. Me limité a cortar todo. Había una parte de mí que ya estaba cansada de vivir atado a lo que hizo, a lo que destruyó, a lo que convirtió en ruinas. Y si algo me quedó claro después de todo es que hay un momento en el que uno tiene que dejar de mirar lo que perdió y empezar a mirar lo que aún puede construir. No fue fácil. Al principio me despertaba cada día con la misma presión en el pecho. No porque la extrañara, sino porque el hábito de su ausencia seguía doliendo. No me pasaba por amor, sino por rutina. Por el cambio abrupto. Por la necesidad de volver a entender quién era yo cuando no estaba con ella. Y eso me llevó tiempo. Demasiado. Empecé a trabajar más horas, no para huir de los recuerdos, sino porque necesitaba el ruido externo para calmar el ruido interno. Pedí cambiar de área en la empresa, me asignaron nuevos clientes, nuevos compañeros, y con eso vino también otro aire. No digo que eso me curara, pero sí me obligó a enfocar la cabeza en cosas concretas. Y eso me salvó. Volví al gimnasio, pero a uno distinto. En otro barrio, sin historia, sin conexiones con el pasado. Lo hice por mí, no para competir con nadie. No para verme mejor, ni para provocar nada en nadie. Lo hice porque el cuerpo también carga con la mierda emocional y necesitaba soltar todo lo que no podía decir. En ese nuevo entorno nadie me conocía, nadie sabía qué había pasado, nadie me miraba con compasión. Y eso me devolvió una forma de libertad que hacía tiempo que no sentía. Empecé a leer más, a salir solo, a tomarme un vino en bares donde no entraba desde que era soltero. Recuperé cosas que había abandonado sin darme cuenta, escuchar discos enteros sin distracciones, cocinar sin mirar el reloj, sentarme a escribir tonterías en una libreta sin esperar que nadie las lea. Y con los días, lo que era herida fue cicatriz. No porque olvidara lo que pasó, sino porque entendí que no iba a permitir que eso definiera quién soy. Al principio creía que era un fracaso. Que lo que me pasó era prueba de que no supe cuidar mi matrimonio, que algo hice mal, que fui ingenuo, débil, permisivo. Pero no. Me di cuenta de que no fue un fracaso mío. Fue una elección suya. Ella eligió mentir, eligió engañar, eligió destruir sin avisar. Y aunque yo no haya sido perfecto, aunque tenga mis errores como cualquiera, no merecía eso. Nadie lo merece. Y reconocer eso fue lo que me ayudó a dejar de cargar con culpas que no eran mías. Una tarde de sábado, en enero, volví a pasar por la calle donde vivíamos. No fue planificado, fue por casualidad. Iba en coche, sin rumbo, buscando una ferretería, y al girar la esquina me encontré frente al edificio. Me quedé parado en el semáforo y miré el balcón que antes era nuestro. Estaba vacío.
Sin plantas, sin luces, sin señales de vida. No sentí nostalgia. Sentí distancia. Como si lo que ocurrió allí no me perteneciera ya. Y supe, sin necesidad de convencerme, que había terminado. De verdad. Que ya no había nada dentro de mí que siguiera esperando respuestas. Esa noche salí con Álvaro y con 2 amigos más. Nos sentamos en una terraza de la Plaza San Francisco, pedimos cervezas y tapas y hablamos de cualquier cosa menos de ella. Nadie mencionó el tema. No por incomodidad, sino porque ya no hacía falta. Era evidente que había pasado página. Y me di cuenta de eso justo cuando una chica se me acercó a pedirme fuego. No fumaba, pero le dije que le podía comprar un mechero en el chino de la esquina. Se rió. Le invité una cerveza. Se sentó. Hablamos. No pasó nada esa noche, ni intercambiamos números. Pero fue la primera conversación con una mujer en meses en la que no me sentí culpable, ni a la defensiva, ni roto. Me sentí normal. Y eso, después de todo lo vivido, fue un logro. Tiempo después, me crucé con la madre de Carmen en el mercado. Nos saludamos con respeto, con frialdad. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien. No mencionó a su hija. Yo tampoco. Fue un cruce corto, seco, pero suficiente para confirmar que ya no había puentes ni razones para volver a cruzarlos. Y eso también me dio paz. Ahora, al contarte todo esto, sé que no es una historia con final feliz de los que salen en las películas. No me enamoré de alguien nuevo, no construí una familia nueva, no viajé a Tailandia para encontrarme a mí mismo. Lo que hice fue más simple pero más difícil, volví a mi centro. A mi vida. A mi persona. Aprendí a reconocer mis límites, mis intuiciones, mis necesidades. Aprendí que amar no implica aguantar lo inaceptable. Que perdonar no significa olvidar lo que te hicieron ni minimizar el daño. Que hay cosas que una vez que se rompen no se arreglan. Y está bien. No sé si Carmen será feliz. No me interesa. No tengo rencor hacia ella, pero tampoco tengo compasión. Me parece alguien que hizo lo que quiso sin medir consecuencias y que ahora tendrá que lidiar con eso toda su vida. Quizás ya lo está haciendo. Quizás no. No me importa. Lo que sé es que yo no me quedé ahí. Que no me hundí. Que no fui el tipo que se arrastra ni el que se queda preguntando por qué yo. Fui el que actuó. El que se levantó. El que tomó el control. Si algo me queda como enseñanza, es que la traición no te define, pero tu respuesta sí. Y yo, aunque pasé por fases de rabia, de dolor, de impotencia, no terminé convertido en una versión podrida de mí mismo. Me mantuve firme, con la cabeza fría, con los pies en el suelo. Y esa fue mi victoria. Así que si algún día te pasa algo parecido, ojalá no, de verdad, recuerda esto, no permitas que el dolor te empuje a ser alguien que no eres. No tomes decisiones desde la humillación. Respira, muerde los dientes si hace falta, pero no te pierdas a ti mismo. La dignidad es lo único que no se puede recuperar si la entregas. Yo no la entregué. Y hoy camino tranquilo. Solo, sí. Pero en paz.